Bien, vamos a ir con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que después vamos a debatir en la tertulia con Bieito Rubido, con Pepe García Domínguez. Vamos a hablar en un momento que tengamos con el alcalde de Valderrobles, en Teruel, que es uno de estos pueblos de Teruel que ha empezado a organizarse por su cuenta. Otros que se han empezado a organizar por su cuenta, como todo el sector de Utrillas y tal, siguiendo el ejemplo de mi pueblo, de Orihuela del Tremedal. Ya entrevistamos a los dos estudiantes de ingeniería que en una impresora de 3D estaban fabricando mascarillas para la Guardia Civil, para las residencias de ancianos, para los médicos, los farmacéuticos, etcétera, para la gente que más lo necesita, y además las repartían ellos, por supuesto, gratis. Bueno, pues el gobierno de Aragón lo ha prohibido. Estamos viviendo una situación verdaderamente asombrosa. O sea, no solamente tenemos un gobierno criminal, un gobierno que está ocultando los muertos reales que tiene España, que está tapando a los muertos, que está impidiendo, como dijo muy bien Cayetano Álvarez de Toledo en el Congreso, que sepan de qué han muerto los muertos, que se pueda saber que no han matado a nadie, que no estaban atracando bancos. ¿Que han muerto? Pues porque han muerto, pero digan de qué han muerto. No se puede decir, porque es que entonces, claro, la estadística sería mucho mayor. Es que no tienen test. Dice, pero ¿se los han hecho? No, es que no tenemos test. Ah, entonces, claro, ¿cómo van a hacer un test? Pero es que tienen test después de... Llevamos más de un mes con el estado de alarma. Ah, no tenemos... Pero la semana que viene vamos a tener. Lo dijo ayer una ministra, de estas ministras que son como las meninas del gobierno, que no se sabe muy bien qué hacen ahí, pero que todo lo que dicen es tan falso como lo que dice el presidente de verdad, Pablo Iglesias, y el presidente figurón, que es Pedro Sánchez. O sea, vivimos en el mundo del embuste total. Claro, teniendo un presidente de hecho comunista y un presidente figurón con fraude, pues lógicamente teníamos que bandearnos entre la trola y el bulo. Bien, pero ocultar los muertos, o sea, faltarles el respeto a los muertos, esto ya es el fin de la civilización. Lo dijimos a propósito de la profanación de la tumba de Franco. Como en la radio, de los que quedamos de toda la vida haciendo programas, el único antifranquista histórico soy yo, me lo puedo permitir. Porque aquí, como no hayas sido antifranquista, estás muerto. Bueno, pues sí. Yo dije en su día que era una vergüenza que se votara la profanación de un señor y que el tribunal de la tumba de un señor, que se le quitara a la familia a su muerto, que eso no ha pasado aquí ni en las guerras carlistas, ni con Fernando VII. O sea, y además que el tribunal de lo tendencioso administrativo hiciera una sentencia que les producirá vergüenza si creen en el más allá, donde les tocará en el infierno con Setién y con el obispo Pardo y otra gente malvada. Y si no creen, pues debería darle vergüenza de por vida. Decir que era urgente el sacar de la fosa a Franco. Bueno, lo que se ha liberado es como en el arca perdida. ¿A quién se le ocurre, lo dije, la maldición de Franco Camon? Estas cosas se pagan. Las sociedades que no respetan a los muertos acaban muy mal. Todas las civilizaciones se basan en el respeto a los muertos. Pero ¿cómo se va a respetar a los muertos si no se respeta tampoco a los vivos? Y a los vivos que se están muriendo o que está mandando matar o dejar morir el gobierno, que eso lo ha hecho ya la Generalidad de Cataluña, que es el Estado español, en rebelión, en estado permanente de golpe de Estado, pero que lo ha hecho ya. Que no atiendan a los mayores de X años, que no los lleven a los hospitales, que se mueran en su casa, pero abiertamente. O sea, eso se ha publicado, está publicado, lo hemos contado y comentado. ¿A qué obedece eso? ¿Para evitar el agolpamiento? No, para evitar el agolpamiento en los centros sanitarios y sobre todo para evitar las estadísticas. El problema es que ha pasado el tiempo y ya es imposible ocultarlo. España es el país que tiene más muertos por número de habitantes del mundo, con muchísima diferencia ya por encima de Italia, pero con mucha diferencia. O sea, me parece que Estados Unidos está en 60, 65 por millón de habitantes, Italia está en 300 y pico, y nosotros estábamos ayer en 440 y subiendo.
pero no habían añadido lo que están haciendo ya las comunidades autónomas por decoro. Madrid, que dio ayer, ya está harta, ya empezó a recabar y ya dio los datos de la comunidad, un 40% más. En Extremadura, 5 veces más son los muertos, 5 veces más. O sea, ¿y esta es la situación? O sea, un país que no es capaz de contar sus muertos, pues tampoco es capaz de enterrarlos, claro. Es un país que tiene un maldito gobierno criminal y criminoso, porque no han hecho nada durante 3 meses, pero es que llevan sin hacer nada útil, nada bueno, se entiende, salvo acaparar poder a lo loco, desde hace más de un mes que tenemos el estado de alarma que pone en sus manos todo el poder. Esto es una dictadura, pero no es una dictadura buscada, pensada, explicada, no, es una dictadura para disfrutar del poder y para tapar las pruebas de sus fechorías. Lo del número de muertos es la cosa más escandalosa que ha sucedido en España. Ni en la guerra civil se ocultó el número de muertos, ni en la guerra civil. Ahora sí. Es el respeto absoluto a la nada. Aquí lo único que se respeta es el poder y la propaganda. Vamos, Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo, con esos datos que son absolutamente espeluznantes. Madrid, Castilla y León, Cataluña o Extremadura son algunas de las comunidades autónomas que desmienten las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus que aporta el Gobierno. Piden al Ejecutivo que incluya a las personas que han fallecido en las residencias de ancianos y en sus domicilios privados y que Sanidad no incluye en su estadística oficial. El primero en denunciarlo fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que situaba el desfase en un 70%. Ayer Extremadura comunicó a Sanidad que en la comunidad fallecieron 1.275 personas entre el 14 de marzo y el 7 de abril, cuando solo computa 269 muertos. El primero en denunciarlo fue Juan Antonio Monago. Lo mismo sucede en Castilla y León, que reconoce que no se trabaja con datos fidedignos. También en Cataluña, que sitúa su cifra real de muertos en 7.576, un dato que mantuvo oculto durante días y que ahora Torra exhibe como ejemplo de transparencia. El Gobierno rechaza estos datos y sigue defendiendo su método. María Jesús Montero habla de datos de calidad y Simón los pone en duda. En la Comisión de Sanidad y ya tenía que responder a las preguntas de Stegman, diputado de Vox. Puede provocar sensación de que no todas las administraciones públicas están cumpliendo con su obligación absolutamente importante en estos momentos de rendir datos y de que esos datos sean de calidad. Tenemos todavía que discutir mucho con ellos qué significa realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. Si no nos da esos datos, que son las PCRs realizadas en los asintomáticos, sintomáticos, posibles, probables y sospechosos por comunidad autónoma y total, ¿cómo van a colaborar ustedes con Europa? Con lo que dictan las autoridades internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud como el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y Alerta de Enfermedades, en cuanto a que toda persona que sea diagnosticada positivamente de COVID-19 y fallezca es computada como un fallecido por COVID-19. Esto del diagnóstico, esto es una aportación a la desgramática de este gobierno de lerdos, presidido por un confraude, vicepresidido por un comunista desorejado y compuesto por una colección de analfabetos que no se ha visto nunca en un Consejo de Ministros en España, pero ni en el Consejo de Ministros de Fernando VII. Allí solo había uno, un secretario, Aguador él, que era el que le llevaba por la noche por los prostíbulos de Madrid, que era un tío que conocía muy bien ese medio y era un priápico, el felón. Antes de este felón hubo otro felón, Fernando VII, que por otra parte era inteligentísimo, malo, pero muy inteligente. Este es que encima es tonto hasta almorzar y después todo el día. Soberbio, fatuo, pero tonto perdido. Dice, es que, en fin, si no fuera portavoz del gobierno de España, reconozco que la fallida Moranca, portavoz del gobierno, que es la Moranca que los morancos no dejaron entrar en el grupo, hicieron muy bien porque no tiene maldita la gracia, dice que le faltan datos de calidad. ¿Qué calidad? O sea, este gobierno que es incapaz de dar los datos de cantidad, pide calidad. Esto es una cosa de no creer.
Luego le preguntaremos a Pepe García Domínguez, que lo tenemos en la tertulia ahora enseguida, más cosas sobre este Illa. Porque el diagnóstico sobre este ministro, mi diagnóstico, diría él, es que el día menos pensado se va a desplomar, o sea, le va a dar un ataque y se va a quedar frito delante de Stegman. O sea, tú ves la pregunta de Stegman, lo tuvimos aquí anteayer, que es un tío solvente, que es médico, que además es especialista en esto, que se lo sabe muy bien y tal. Todo lo que le estaba diciendo al otro, que es una especie de fideo hervido en un traje que le viene grande, le producía pavor, porque claro, no sabe absolutamente nada y además está tan bloqueado que solo le queda el desmayo. Antiguamente, pues cuando oían alguna palabra o no sabían si contestar sí o no a una proposición de matrimonio, las señoritas de pan pringao se desmayaban, que quieras que no ganabas tiempo, pero este pobre, como no se desmaya rápido, se lo va a llevar el camión de la basura. En fin, es una cosa terrible. Pero es que además de no saber cómo tratar a los enfermos, ahora quiere destratarlos. Es decir, primero no admite los muertos reales que hay, lo cual es un crimen como no ha habido en España. Bien, pero después de no reconocer a los muertos, ahora quiere sacarnos de casa, pero sin saber cómo, porque como no hubo ningún plan, no ha habido ningún plan en el estado de alarma para tratar a los enfermos, como se está maltratando a los farmacéuticos, a todos los enfermeros, a todos los médicos, a los cirujanos, a los policías, a los guardias civiles, al ejército, a toda la gente que está sirviendo a España, la están maltratando, pero maltratando de una manera descarada por esa mezcla de maldad y de incompetencia típica del gobierno social comunista. Pero es que ahora quieren sacar a los niños de casa, yo creo que porque alguno de ahí se ha reproducido, y sobre todo porque el vicepresidente, presidente de facto, que es Pablenín de Galapagar, pues claro, él dice que tiene jardín, pero se preocupa por otros. Él se preocupa mucho por la humanidad, como todos los comunistas, claro, por ver cómo se carga la humanidad, claro. Pues entonces ahora quieren mandarlos de vacaciones, o sea, a la escuela un mes y luego de vacaciones. Pero vamos a ver, que todos los datos médicos dicen que los niños son los que más contagian, aunque no se contagien. Que es una cosa que cada día más en los países que todo el mundo está pasando esto, te lo van diciendo. Pues le pusieron desescalada, que debe ser algo que se le ha ocurrido a Iván Redondo, como todo, y ahora resulta que no saben exactamente en qué consiste. Como Illa y compañía están pues realmente al borde del colapso. Ayer reconocía Illa, y no se fue y dimitió, que es lo que debería hacer un ministro, a la portavoz del PP, ante la portavoz del PP, que no saben qué hacer. O sea, nos dicen que hay que llevar a los niños a clase, pero no saben ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni de qué manera. Esta es la situación real que estamos viviendo en España. Siglo XXI, año 2020, uno de los países más ricos y con mejor sistema sanitario del mundo, pero tenemos el peor gobierno de la historia. Pedro Sánchez podría comunicar este fin de semana una nueva prórroga del estado de alarma y, por tanto, del confinamiento. Eso sí, hay personas que abogan por flexibilizarlo y priorizan la salida de los niños. Esta cuestión ha provocado un enfrentamiento en el gobierno de Madrid. Ignacio Aguado es partidario de una salida puntual y controlada de los niños, mientras que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, respaldada por las autoridades sanitarias, lo descarta por el momento. Tampoco apoyan esta iniciativa los expertos del Ejecutivo sobre el proceso de desescalada, ese término acuñado por el gobierno, que ya se ha puesto en marcha en algunos países del centro y norte de Europa. El Ejecutivo de España no tiene todavía un plan. Escuchamos a Cuca Gamarra y al ministro Illa. Sigue generando incertidumbre, no es capaz de dar seguridad. Los países de nuestro entorno, en estos momentos, un francés tiene un calendario perfectamente establecido de los pasos que se van a ir dando. Y yo lo único que he dicho es que es una decisión compleja. Yo respeto a aquellos países que ya tengan claro que van a... Nosotros no. Nosotros no. Si lo tuviéramos claro, lo diríamos, ¿no? Así lo digo. Así lo digo. ¿Y después no dimitió? O sea, llevamos más de un mes con el estado de alarma. Este es el cuarto mes que lleva en el gobierno, desde enero. Tomó posesión en enero, no sé si escupiendo en la Constitución o qué. Y ahora dice que no sabe qué hacer. Oye, pues vete,
Vete. O sea, que llevas 30.000 muertos, que serán 40.000, y ya no sabes qué hacer. Dice, lo digo como si fuera un acto heroico. Pues vete a tu casa, inútil. ¿Cuántos muertos vas a provocar más por tu inutilidad? ¿Cuántos se están infectando ahora, en este momento, porque no tienen protección? Porque tú en tu inutilidad confiaste en el AMPA internacional y nacional. Tú le compraste a un tal Chigola de Sant Cugat del Vallès esos test ridículamente fallidos. Tú has vuelto a comprar otro material que exhiben ya en vídeos para oprobio de este gobierno y para humillación de toda la nación española, que os pagamos un supersueldo y que estamos sufragando todas estas estafas, unas mascarillas que son de papel de fumar. Y para una farmacia con 6 empleados mandas 3, que duran 2 horas. Esa es tu aportación. Y dices que no sabes cómo hacerlo. Vete a tu casa, soy inútil. Vete a tu casa. No hay manera. Bueno, ¿cuál es entonces el problema? Ya que no podemos remediar las cosas, vamos a tratar de impedir que se sepan. Vamos a por los medios. Y ahí tenemos a tenazas inventándose, preguntando a los españoles si hay que abolir la Constitución. Porque decir que no se publiquen más noticias que las oficiales es abolir el artículo 20 de la Constitución española. Es decir, haciendo ya encuestas golpistas y encima presumiendo. El Ejecutivo rechaza las críticas sobre el CIS de Tezanos, que pregunta a los españoles directamente por el control de la información y de los medios críticos con el poder. El PSOE ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por difundir lo que ellos consideran bulos, mientras Partido Popular y Ciudadanos han llevado a Bruselas esta amenaza informativa del Ejecutivo. Pablo Iglesias, en La Sexta, anunciaba su siguiente objetivo. Todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir. Y creo que todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que esa ultraderecha mediática y política que atenta contra lo más sagrado de nuestra democracia no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a asesinar? ¿Nos vas a mandar al exilio? ¿Cuál es tu proyecto, Pablenín? ¿Checa? O sea, violación, tortura, asesinato, como tu añorada Segunda República, expulsión al exilio, como Fernando VII. ¿Cuál es tu plan de acción, comandante ridículo? Digo, señor Marqués de Galapagar, ¿cuál es su plan? ¿Qué ha pensado con el señor Ferreras, que es propietario del mayor bulo informativo de la historia de España? Los suicidas, al menos 2, con 3 capas de calzoncillos islamistas que estarían en los trenes. Y era mentira. Lo difundió en la SER para acercar las sedes del PP. Tal. Es la mayor mentira en la historia del periodismo europeo, seguramente mundial. Y lo hace con él. Tú también, le decía, con esa cosa que ha puesto como de torturador jesuítico. Dice, tú también estás, Antonio, padeciendo las críticas, los ataques, porque no son críticas, son ataques de esa ultraderecha. Sí, decía el otro, sí, son como el gordo y el flaco de la Checa. ¿Y qué plan tiene también Ferreras? ¿Va a cerrar todos los medios que no sean él? Por cierto, don José Crehueras, usted que es español, creo, ¿a usted le parece razonable que una empresa como Planeta, la primera editorial española, esté financiando este ataque a la libertad de expresión básica que demuestra toda la historia del Grupo Planeta, que ha publicado absolutamente a todo el mundo? Me publica a mí y habrá publicado seguramente hasta Pablenín si hubiera escrito algo. ¿Usted cree que es normal que una empresa privada esté manteniendo este ataque permanente a los derechos constitucionales de los españoles? O sea, ¿esto es normal? Que lo haga Berlusconi, que al fin y al cabo es un delincuente italiano, bueno, pero un grupo español. En fin, y por último, estos son como las jotas de picadillo, pero maldita la gracia que tiene.
Pablenín aprendiendo economía en 2 tardes. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociaron personalmente la puesta en marcha inmediata de la renta mínima vital, un tema que ha creado disensiones en el Ejecutivo, como desvelaba ayer el propio ministro José Luis Escrivá al reconocer que se había enterado por la prensa de que tenía que presentar el plan con Iglesias, un plan para el cual considera que quedan flecos. Según cuenta La Razón, esta polémica habría provocado un plante de los titulares económicos del Ejecutivo. Escuchamos a María Jesús Montero y a Pablo Iglesias. También lo ha hecho el ministro competente de esta materia, el señor Escrivá, en el sentido de que el Gobierno está trabajando de forma incansable en el diseño de un compromiso, que era un compromiso de legislatura, un compromiso que forma parte del acuerdo programático que tenemos entre el PSOE y Unidas Podemos. Y a partir de ahora viene un trabajo muy difícil. El Ministerio de Inclusión, con José Luis Escrivá a la cabeza, que tiene una preparación extraordinaria, que yo aprendo muchísimo cada vez que me reúno y que hablo con él, con mi equipo, encabezado por Nacho Álvarez, profesor de Economía de la Autónoma, que lleva muchísimos años trabajando en el ingreso mínimo vital, para que en mayo tengamos la norma lista y la gente, pues pueda ir al supermercado y llenar la nevera, que es una necesidad que normalmente la gente no puede permitirse esperar. Es un demagogo tan rastrero, tan vil, es tan falso. O sea que para eso sí necesitas expertos. Aprendes muchísimo. ¿Y qué has aprendido? Este dice que lleva muchos años estudiando el ingreso mínimo vital. Vamos a ver, el salario mínimo lo inventaron las izquierdas toda la vida, cuando realmente había una auténtica necesidad. El salario mínimo en España lo que produjo es inmediatamente de impuesto, solo el salario mínimo, no la cosa está vital que por el hecho de respirar ya el Estado te tiene que pagar. O sea, lo que produjo es un paro en Extremadura que subió el 20%. Y lo denunció el socialista García Page. Luego se escondió, como hacen todos estos. Pero lo primero que produce el salario mínimo es paro. Economía sumergida, que no paga impuestos, Pablenín, que no te... Bueno, sí te enteras, tío, es que te da igual esto y lo otro. Pero en fin, vámonos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico. Es radio. Vanessa, vamos a dar ese número, el número en el que pueden dejar sus mensajes la gente que nos sigue. Pues apunten, 648 91 92 60. Ese es el número donde estamos escuchando ya sus opiniones a través de WhatsApp. Es la mañana. Es radio.